eh, para, bueno, poder echar luz respecto a la nueva ley de discapacidad, sacarnos las dudas de todo lo que está pasando. Realmente nos preocupa muchísimo. Y bueno, semanas anteriores estuvimos charlando con Lucas respecto a estas cuestiones que nos acercan los pacientes, las dudas respecto a, bueno, si yo tengo un certificado único de discapacidad, la pensión o para continuar recibiendo la pensión me exigen que tenga el certificado único de discapacidad, cuando en realidad cuando tramité la pensión no me lo habían pedido. Bueno, surgen un montón de dudas respecto a las cuestiones que están atravesando las personas con discapacidad. Y bueno, se acercó Lucas Fígola, que él es abogado y es vicepresidente de la Fundación Hemofilia, es miembro de ALAPA, y nos propuso realizar esta charla, este conversatorio, para podernos explicar respecto a la nueva ley y que quizás entre todos podamos, bueno, sacarnos las dudas respecto a lo que estamos atravesando, y también los que son referentes de grupos de pacientes poder llevarle claridad a los pacientes que acompañan y que representan. Así que muchísimas gracias, Lucas, en nombre de toda LAPA por acercar esta propuesta. Y bueno, y también invitamos a todos los miembros a que sumen propuestas similares a la que trajo Lucas, porque bueno, nos ayudamos entre todos y el día a día también se hace menos pesado si sabemos que contamos dentro de nuestro equipo de ALAPA con personas que nos acercan claridad a todas estas cuestiones bueno, que son muy complejas de entender y que en realidad hay muchas cosas que todavía no están claras. Así que gracias, Lucas, y bueno, te escuchamos a vos. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la introducción, y muchas gracias por estar todos acá, porque yo sé que es un día de semana, son las 8 de la noche, y vienen múltiples cansancios, sea que se tenga familia, trabajo, y todo junto a la vez, muchas veces, ¿no? También tienen una cantidad de cuestiones que están, y la verdad que si hay un interés aquí por estar, evidentemente es porque se quiere, y si uno se quiere informar, formar, la verdad que eso es algo muy, muy importante. Creo que todos pueden ver, díganme si no llega a ser así, que todos pueden ver la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? Que es una imagen en particular. ¿Puede ser? ¿Me están viendo Sí, todos? se ve, sí. Genial. La idea de estructurar la charla es de la siguiente forma: como en dos partes, dos grandes bloques en particular, o dos bloques en particular. ¿Cuál sería? El primero, lo que es el espacio específicamente para comentar lo que es la ley, la nueva ley de discapacidad, lo que instruye, lo que reglamenta, con las normas que están en el medio también. Y la otra es el espacio para preguntas. De esa forma vamos a poder intercambiar todo tipo de ideas y demás que podamos tener, tratando de tener algún tipo de tiempos o demás para que todos podamos participar. Bueno, comenzando entonces con esta situación, con esta charla, conversatorio, que la verdad que tengo el honor de poder estar acá, gracias a la iniciativa de toda LAPA, Carolina, Florencia, y seguro que me olvido muchas personas más, así que pido disculpas, pero la verdad que gente extraordinaria que de manera transversal colabora con toda la comunidad de pacientes, pero de personas en general. Así que bueno, vamos a mencionar, a empezar un poco. Saben que hace muy poquito se dio sanción a lo que es la ley de emergencia en discapacidad. Esta ley de emergencia de discapacidad que tuvo todo un trayecto, ¿no? Si en algún momento no se entiende, no se escucha mal, se traba, por favor díganme, que paramos, lo vemos y vamos tratando de armar juntos el significado a esto. Que, como les mencionaba, como continuaba, tuvo esta sanción, tuvo que tener su insistencia, bueno, tuvo todo un camino en particular hasta llegar a esto, que es lo que justamente la sanción de la ley de emergencia en discapacidad. Que no es simplemente, aparte de declarar la emergencia,
instituye varias cuestiones y genera distintos tipos de instituciones o normas específicas que van a persistir en el tiempo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque la noción de emergencia nos dice, bueno, esto es algo que puede llegar a ser temporal, bueno, dura esto y ya está. No, no es así. Esto va a continuar y tiene varias cuestiones que modifican de raíz ciertas cuestiones que en general todos en algún punto, los que están acá, seguramente están familiarizados con el término de la pensión no contributiva por discapacidad. En ese sentido, es que este instituto, la que es la pensión no contributiva por discapacidad, tiene un cambio importante. De pasarse así a llamarle, vuelvo a repetir para ser claro, la pensión no contributiva por discapacidad pasa a ser la no contributiva por protección social, ¿no? En este sentido, es importante tener en cuenta que uno dice, bueno, pero me cambió el nombre nada más. No, no es solamente el nombre. Hay algunas cuestiones en algunas cuestiones que son de vital importancia, por ejemplo, cómo esto vincula, cómo esto afecta a aquellos que poseen este tipo de prestación, que por la duda se aclaro, ¿qué es la pensión no contributiva por discapacidad? Es un beneficio social que se otorga una cierta suma de dinero, que es muy mínima, porque es el 70% de la jubilación mínima, siempre. Entonces, en ese sentido, da la posibilidad de poder también acceder a una cobertura de salud, que en este caso no se le dice que es una obra social, aunque funcione como tal, se llama Incluir Salud, que es el programa federal denominado Incluir Salud, que muchas veces se lo conoce como PROFE. Cambió el nombre, ahora es Incluir Salud, pero bueno, es lo que va, y que eso da la posibilidad del acceso a la cobertura a ciertas prestaciones y medicamentos, ¿no? De carácter sanitario. Bueno, hasta antes de la vigencia de esta norma, una cosa es tener el certificado único de discapacidad, que eso lo tramita cada uno en su jurisdicción, porque eso depende de cada lugar. Si en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en la calle Piedras, pero en lo que es la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene una junta particular, lo van certificando. En general los criterios deberían ser uniformes, pero la realidad es que no siempre sucede así, sino que a veces algunos le dan por 15 años, otros le dan por 5, y quizás por los mismos parámetros, ¿no? A veces es medio, pero bueno, como eso es algo que se llama de derecho administrativo, y el derecho administrativo es local, eso significa que cada lugar puede regularlo de acuerdo a lo que su entender en la provincia comprenden, o en la ciudad, en cada jurisdicción, lo pueden ir modificando. Nunca por debajo del mínimo de las normas mínimas, nunca. Pero por eso ustedes van a poder encontrar que por ahí en la provincia de Buenos Aires a ciertas personas con determinada discapacidad le dan por una cantidad de años, y por ahí en ciudad en otra, y por ahí en otra provincia en otra, y dice, ¿por qué estas diferencias? Estas diferencias eran justamente por esto, por esta cuestión de que, como es de índole local, lo pueden regular de distintas formas. Ahora bien, el tener o no tener certificado de discapacidad, lo que se llama como el CUD, no implicaba el tener o no tener la pensión no contributiva, al menos hasta antes. Habían personas que tenían la pensión no contributiva, pero no tenían este certificado de discapacidad, y al revés. A partir de esta norma, toda persona con pensión necesariamente va a tener que tener el certificado de discapacidad. Y toda persona con certificado de discapacidad, si cumple los parámetros que menciona la norma, va a poder tener su pensión no contributiva. Esta es una situación que puede ser tensa o relativamente compleja. ¿En qué sentido? Porque
hay muchas personas, en mi experiencia, y por ahí por mi lugar y demás, que conozco que no tienen el certificado de discapacidad o no lo han renovado quizás, o se dieron distintas situaciones. Porque no han querido, porque no han podido, pero continúan con la pensión. Ahora van a tener que tenerlo. ¿Y qué pasa con los que lo tienen para poder activar o, pedir, o peticionar la pensión? Bueno, eso en lo que es específicamente la actuación todavía no está del todo fijo. ¿Y por qué? Porque vamos al siguiente punto. Hay como tres grandes puntos en esto, que es cómo implica en la parte de la exposición, que es la nueva creación de esta pensión no contributiva, que ahora me es obligatorio tener el CUD, cómo me la transforman y cómo se validan, y cómo es la compatibilidad con el trabajo formal o no, y cómo era antes. Entonces, eso es lo que vamos a ir explicando en este ratito, y luego vamos a poder hacer todas las preguntas, ¿no? Por favor, les comento que si quieren, pueden dejar el correo electrónico, o algún número para que nos podamos conectar, y luego podemos seguir charlando. Yo les voy a dejar en el chat mi número y mi teléfono, y cualquier cosa lo vamos hablando, pero aparte, para que se puedan comunicar con cualquier cosa con la gente de ALAPA y demás, con nosotros ante cualquier cosa, que es una gran red, es como una gran red, que es una gran familia, que por todo lo que veo, colaboran con todas las personas a través nacional e internacional. Entonces, de esa forma, la red de sostenimiento social, este tejido realmente se nota que es más que efectivo. Bueno, continuando con esta situación, ¿no? Esta persona tendría que tener sí o sí CUD. Si no tiene CUD, va a tener que tramitarlo en algún punto. Por eso eso es una cuestión bastante tensa que en la discusión de la ley a mí me resultó un tanto complejo, porque tal cual, ¿qué pasa si no me dan o no me otorgan el certificado de discapacidad? ¿Yo perdería la pensión? Bueno, a ver, aquí tenemos una cuestión para tenerlo en cuenta. En principio, y esto lo charlé, me acuerdo también, una de las cosas que lo había charlado con el que era el titular de la ANDIS, que ahora es la Secretaría Nacional de Discapacidad, que sigue siendo Vilches. Bueno, algo que él medio como que tiene una postura, no me dijo específicamente así, pero mencionó que era, a su entender, era algo que no era adecuado para esta nueva función, porque él medio como que lo entendía de forma, pero al no haber una resolución una reglamentación clara en ese sentido, yo sinceramente creo que vamos a ir a una cuestión específicamente que puedan llegar a generar otro tipo de reglamentaciones y demás, bueno, de todo, ¿no? En esta situación dicen, bueno, yo la transformo, tengo estos requisitos. ¿Cómo genera esta situación? Bueno, vamos a ir a lo que llama el universo de validación, que van a poder verlo allí en ese lugar. Este universo de validación me pasa por tres puntos en particular. Él la va a clasificar en A, en B y en C. Y uno dice, bueno, uno de ellos va a ser todas aquellas personas que tienen la pensión actualmente, que fueron por ahí sujetos de una de las revisiones que estuvieron, no, bueno, quizás algunos sí, otros no, pero todas las personas que tenían hace unos 2 años, se inició con un proceso de auditoría en el cual muchas personas fueron a revalidar como su pensión ante la ANDIS. A otras les llegaron, a muchas otras no les llegaron la, la notificación. Eso varió mucho, o sea, hubo bastantes cuestiones complejas ahí, porque muchos se la habían suspendido, dado de baja, y no les habían llegado la notificación. Bueno, esa situación bastante poco sencilla que se dio, pero bueno, hubo aquellos que se considere que tienen
y que cumplen con todos los requisitos, automáticamente se les va a transformar de la pensión no contributiva a la pensión de la pensión no contributiva por discapacidad a la, a la de protección social. Eso va a ser como algo automático. En otra categoría va a ser aquellos que en principio cumplirían con la mayoría de los requisitos, pero que no está fijo o que le genera alguno de los factores que quizás no lo tenían actualizado. Entonces, por un proceso de validación interna que va a ser la propia Senadis, ahora se llama la Secretaría Nacional de Discapacidad, va a indagar en sus bases internas, si es que ya tiene actualizado o tuvo un proceso que dio error, pero lo tiene y demás. Entonces va a ser pero un proceso de validación interna que lo van a ver ellos y en todo caso lo van a pasar, porque son errores básicos, muy mínimos, que quizás incluso son cuestiones internas. Y el otro universo de validación va a ser para aquellos que necesitan una validación, valga la redundancia, externa. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí le falta el CUD, que por ahí le falta, a su entender, una actualización de determinado requisito, pero que no depende del organismo de salud interno, sino de la persona en sí. Con lo cual, a ese universo de validación, por eso digo, el A es el que es automático, el B es el que, en todo caso, pueden detectar algún tipo de inconsistencia interna que lo salvan internamente, y el C es el que necesita una validación externa del beneficiario. En ese caso, van a ser citados a través de algún tipo de notificación, que generalmente ahora es casi todo electrónico, salvo algunas cuestiones que también son, obviamente, si no tienen un domicilio electrónico fijado, van a ser en papel o carta documento, demás, en el domicilio que tengan fijado. Por eso es muy importante, y esto anotémoslo, grabémoslo, muy importante actualizar el domicilio. Porque si no se actualiza el domicilio, lo que pasa es que van a dar por válido el domicilio que tienen fijado en las bases de datos. Y entonces lo que dicen es, yo lo envié yo notifiqué al lugar donde estaba. Si no lo actualicé, entonces doy por válido que la persona no se quiso presentar. Y por ahí no es así, simplemente que nada, pasó la vida, la pensión la tienen hace muchos años, cambiaron y de domicilio, se mudaron, pueden pasar miles de cosas y generaron, y se dio así. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta a los efectos de poder estar. Siempre tengan en cuenta que el domicilio no solamente se puede actualizar en ANSES, pero también en el Senadis, ¿no? En lo que es la Secretaría Nacional de Discapacidad, así como fueron a actualizar o a llevar algún tipo de documentación a aquellos que fueron citados o no, pero cualquiera puede espontáneamente presentarse y decir, yo quiero actualizar mi domicilio o mis datos también de teléfono, puede ser, a veces se llama también, y estar. O sea, imagínense que también pocas veces lo vi, pero en mi experiencia como abogado, hay lo que se llama fonogramas. Y uno dice, ¿cómo un fonograma? Para aquellas personas que tienen una dificultad, una discapacidad visual, pero tienen un teléfono, tienen un medio de notificaciones como una voz grabada robótica que suena al teléfono, atienden y ahí le dan la notificación. Pocas veces lo vi, pero lo vi. Así que existen distintos tipos de notificación, ¿no? Por eso digo, hay que tener actualizado todo. Pero especialmente el domicilio. ¿Por qué? Porque en este universo, que yo le decía el último, el de validación externa, si uno no contesta, lo van a citar generalmente hasta 2 veces. Si uno no contesta, o no va, o no requiere, porque uno puede decir, bueno, yo quiero cumplir, pero necesito cierto tiempo para poder decir una prórroga, que es como un tiempo más, para poder reunir, vamos a suponer que me piden ciertos certificados médicos, que conseguir los turnos médicos no es sencillo y demás, entonces dice, bueno, pero uno tiene que presentarse, siempre. Entonces, para poder evitar cualquier inconveniente, ¿por qué? Porque si no,
el primer proceso es la suspensión. Primero, si uno no se presenta, lo van a suspender. No le van a dar de baja de una, lo van a suspender. Y después le pueden dar el cese del beneficio. Entonces, hubo en el proceso de auditoría que se vino dando en los últimos 2 años, hubo varias personas que les dieron el cese del beneficio porque por ahí no se pudieron comunicar o no lo pudieron ser notificados porque se habían mudado o por lo que sea, o porque no estaba actualizado el domicilio, y de repente se enteraron porque un mes no cobraron más la pensión y le dijeron no está cubierto. El monto de la pensión es ínfimo. A mucha gente le ayuda eso también de por sí, porque dada la dificultad, el desafío, es algo muy importante, pero lo más importante de muchas personas es la cobertura social que eso les brinda. Entonces imagínense que si cae uno, cae el otro también. No es que uno que tiene el incluir salud, pero aunque no tenga la pensión, ¿no? Porque uno viene con el otro, entonces es importantísimo tenerlo en cuenta y evitar esta suspensión o ese eventual cese. Por eso yo soy muy insistente en actualicemos los domicilios, porque esto seguramente va a venir en un gran proceso masivo, que es aparte digital ahora, con muchas cuestiones, para aquellos que cualquier requisito les dé, sobre todo el PUD, que reste, sean notificados y eso, con todo lo que implica en tiempos, puedan tener, apenas se enteren, la posibilidad de pedir la prórroga necesaria o lo demás, o presentarse para que no les den ningún tipo de baja de beneficio, ¿no? Ahora, estas son las dos cuestiones más importantes. Ahora, viene una cuestión, que si bien en su momento lo habían legislado de manera interna, con resoluciones, el tema de la compatibilidad formal, porque vieron que no era compatible, primero tener una pensión no contributiva no era compatible con tener un trabajo formal, ni tampoco, y lo único que permitían es el monotributo social, pero ¿qué pasaba si era el monotributo y había un cruce, pero a la vez no puedo trabajar, quieren que trabaje, pero si trabajo pierdo la obra social? Era como la verdad era una invitación a no estar registrado o a no poder trabajar, con lo cual es un contrasentido. Si justamente lo que se quiere es la inclusión, uno tiene que tener la posibilidad de poder de a poco generar ese proyecto de vida autorreferencial y no sentir el temor de que pierde la cobertura de manera inmediata, que es mucho peor que obviamente que el trabajo. Bueno, ahora está legislado de manera por ley directamente y con las reglamentaciones incluidas, de que es compatible ya sea con un empleo formal en relación de dependencia, registrado, el común que generalmente se conoce, y también con el monotributo, tanto monotributo social o monotributo común, con una limitación. La limitación de esto es que no supere los 2 salarios mínimos vital y móvil, que el monto que uno tiene en este ingreso, ¿no? Este ingreso ya sea, puedo decir, por monotributo social, por monotributo común, por responsable inscripto o por relación de dependencia, no tiene que superar el monto de los 2 salarios mínimos vitales y móviles. Este salario mínimo vital y móvil se va actualizando con el tiempo, no es que de un estado. Actualmente, lo tengo acá para que podamos saber todos, es de 352.400 pesos, porque es a partir del 1 de marzo. Va a seguir aumentando un poquito, no es tanto. Con lo cual, los ingresos, para que sea uno compatible con la otra, tendría que ser el máximo de 704.800 pesos. Ese sería el límite, en principio, normado, para que no genere incompatibilidad de tener un trabajo en relación de dependencia o un trabajo monotributista, o facturar como monotributista o como responsable inscripto, porque también es verdad que hay muchas personas que tienen algún tipo de comercio, que eso les ayuda, ¿no? Para poder mantener ambas cuestiones. Acuérdense, entonces, hoy en día, por el mes de marzo, solamente porque en abril va a subir un poquitito más, igual, tampoco es un gran monto, es hasta 704.800 pesos. Eso es algo, me parece que importante de tener en cuenta. ¿Qué más?
estos son los dos bloques que dijimos, ¿no? ¿Cómo eran las pensiones? ¿A qué se van a transformar? ¿Cómo lo van a transformar o de qué manera la parte de las autoridades lo van a autorizar o dejar de autorizar? ¿No? ¿Y de qué manera van a generar? ¿Y cómo sería el beneficio en la compatibilidad formal o no con un trabajo? Bueno, eso es la gran parte que afecta al beneficiario, ¿no? A la persona que tiene la pensión. La otra gran parte de la norma es el alivio para los prestadores, porque todos sabemos que a lo largo de este tiempo, los prestadores de salud, los psicopedagogos, los psicólogos o psicólogas, ¿no? Todos los profesionales de la salud que atienden a los niños, niñas, adolescentes y a los adultos también, que tienen algún tipo de necesidad terapéutica, en general cobran en un tiempo bastante amplio, la verdad que son héroes porque sustentan todo el sistema y ayudan a todas las familias, a todas nuestras familias. Pero además tenían un congelamiento básicamente en las prestaciones. Bueno, eso implica también que todos los prestadores les generó deudas internamente. Bueno, eso también, la norma lo que da es un plan de facilidades instrumentado a través de lo que es ARCA, ahora que se llama, que era la AFIP, ahora es ARCA, con ciertos beneficios, como que le condonen los intereses, las multas y algunas cosas. Pero se tienen que anotar apenas esté, porque la moratoria también tiene un límite de tiempo y lo pueden, las deudas que tengan, porque generalmente muchos se financiaban, decir, bueno, no pago los impuestos, pero ¿cómo? O no pago los impuestos, pero sigo atendiendo y mantengo abierto el consultorio, el centro, la escuela, el taller protegido y demás. Bueno, entonces de esa forma es como una manera de poder esas deudas que se tenían, aliviarse un poco en 60 cuotas, ¿no? Y con una quita de distintos tipos de cuestiones que dan todo intereses y demás que le van a condonar. Pero es muy importante, y ahí lo pongo en la imagen, que después lo podemos compartir en el grupo, y también seguramente Carolina, que esto va a tener para toda la gente de Alapa, por supuesto, tanto de nuestra parte, y para ellos que tan generosos siempre comparten la información. Así que libre disponibilidad para que tanto las personas como los prestadores, porque también sé que hay muchos prestadores, bueno, Carolina es una profesional de la salud, como muchos otros prestadores que ayudan a todas nuestras familias, a nuestros hijos, a poder tener esta cobertura tan importante. Esto, a grandes rasgos, o sea, porque podemos hablar mucho sobre la normativa específico, demás, pero a grandes rasgos es eso. Las pensiones, ¿qué es lo que incluye? ¿Cómo me pueden citar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y qué otro beneficio me daban como la compatibilidad? Y a la vez el otro bloque para los prestadores. Ahora bien, ahora sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Las normas, tanto las normas como que están involucradas, porque la ley por ahí la conocen todos, pero las normas, las reglamentaciones que están, todo va a ser compartido, lo van a tener, y cualquiera que pida tanto por mail, a cualquiera de los dos, a Carolina o a mí, todo lo vamos también poder pasar junto con todo el resto de la información. ¿Alguna duda? Ahora sí, abrimos el espacio a dudas, preguntas, intereses, maneras, dichos, y muchísimas gracias por su atención, ¿no? Muchas gracias, Lucas. Creo que hay algunas preguntas en el chat. Ahí veo, ¿eh? Sí. A ver. Vamos a empezar. Empiezo de abajo para arriba por una cuestión de poder verlo, no porque si no. Si cobra su pensión, estoy separado de su papá y él es monotributista, calculo, y le corresponde cobrar el salario de ella. Bueno, el salario, me imagino que estás hablando de la asignación universal o la asignación familiar, que depende de lo mismo, básicamente, nada más depende del tipo de vínculo contractual que se tenga o no se tenga. Eso en general va a la persona que cobra menos o al que lo tramita, ¿no? Eso se puede tramitar perfectamente Hay una ley, a hay una través ley
Claro. En la que embargan el sueldo o el salario al padre y lo puede cobrar la madre. Sí, no, pero no es necesario eso, perdón, no es necesario, o sea, se puede hacer también, pero eso es por una cuestión de que judicialmente lo pide y es un estrés también judicial tener que No, contar no, con un abogado y demás. no, no, Pero yo fui y lo hice, no estoy separada de mi pareja y lo hice. Es una ley que se lanzó hace unos años, que se pasa el SUAF a la mamá directamente. claro, pero por eso digo, lo puede pedir directamente, lo puede pedir, no, no hay inconveniente de No hay que hacerlo. hacerlo judicialmente. Claro, exactamente, no, no es No, necesario. no, 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 no hace falta hacerlo judicial. Claro. Claro, claro, claro. Entendimos que sí, pero no sé quién habla, pero se entendió como que hay que era judicial, por eso. No, 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 Claro, no. por las dudas, porque también existe esa chance, a veces pasa, pero no, también, así que, bueno, pero gracias, gracias. Esperemos un poquito, voy subiendo. Bueno, sí, la del domicilio se actualiza en ANSES, lo había mencionado, más que nada en la Senadis, vayan en ANSES también, pueden hacerlo, pero en el Senadis, que era la ANDIS, por esta cuestión en particular. Tienen previsto cuándo termina toda esta auditoría y la verdad que eso es imposible de saber, eso depende de lo que el gobierno quiera. Bueno, muchas gracias por los saludos. El tema del CUD y la pensión, yo sinceramente es un tema ese, sinceramente lo digo, me parece algo que va a ser porque no está fijo, pero en principio la norma dice que para tener la pensión hay que tener CUD, cosa que antes no pasaba. Por eso es algo bueno, pero también la ley es muy buena en muchas cosas, como por ejemplo esto de la compatibilidad formal que antes no existía y estaban todos, pero esto, lo del CUD para tener la pensión, yo lo veo ahí como una cuestión disvaliosa, quizás, pero bueno, hay que ver realmente cómo se implementa, no, no hay que generar un temor o demás antes de saberlo realmente, porque yo creo que eso va a tomarse un tiempo, hay muchas personas, sobre todo el sacar el certificado de discapacidad, en algunas jurisdicciones, en algunos lugares demora un montón, en otros no, entonces va variando, para mí se va a tener o espero que se tenga esa contemplación, ¿no? En caso de quienes cumplimos con la auditoría médica y aparentemente la pasamos, ya no van a volver a citar. No lo sé, yo calculo que no, muy probablemente que aquellos que ya pasaron por la auditoría médica entren en el universo de validación A, que sería el que pasa directo, ¿no? Ya, porque ya entraron, ya le declararon domicilio, ya declararon todo, lo más probable es que pasen directamente y que si no pasan directamente, lo más probable también es que pase por el universo B, diciendo, bueno, si pasa algo, es por ahí es algo interno. Para mí es más bien aquellos que por ahí no han podido ser sido citados en su momento, y así lo entiendan, vaya a ser el criterio interno de validación. Eh, la pensión, es compulsiva la pensión a todos los que tengan CUD, la tienen que solicitar. Bueno, no, no. A ver, si uno tiene, no es compulsivo tener la pensión para todos los que tengan CUD. Todos los que tienen pensión van a tener que tener necesariamente CUD. Pero todos los que tienen CUD, si va a depender si ellos quieren o no tener pensión. Lo que pasa es que antes había muchos que tenían pensión y no tenían CUD. Entonces ahora no le va a quedar otra, eso es el tema. Pero si uno no quiere tener la pensión, no depende de eso. No es una cuestión, porque en realidad tiene cierta lógica, porque en realidad lo que les importa es el gasto en el dinero. La pensión genera, aunque es ínfimo, porque es ínfimo, pero lo cierto es que eso genera una erogación. El CUD, quizás también en algún punto de manera indirecta, por los beneficios impositivos o de traslado que pueden haber, pero no específicamente una caja mensual, quizás entonces por eso no tiene el mismo impacto. Voy a darle la, la mano justamente a Carolina y luego sigo respondiendo mensajes.
Lucas, no, pensaba en realidad en casos hipotéticos, por ejemplo, personas que le hayan pedido validación de documentación o que tengan la pensión no contributiva pero que no tengan CUD, y si se sabe qué plazo de tiempo te dan, desde que te informan hasta que vos tenés la posibilidad de presentar ese CUD, porque pienso en esos casos en donde, bueno, sí, te llamaron, lograron localizarte, te dicen, mira, vos tenés una pensión no contributiva, no registramos que tengas CUD, tenés que salir a hacerlo. Bueno, ¿cuánto tiempo te dan para poder presentar el CUD? Porque depende de las jurisdicciones, la celeridad del trámite. Yo hoy justo fui a pedir los papeles para actualizar y renovar mi certificado de discapacidad, y en caso de discapacidad visual en Cava me dijeron que había turno para dentro de 2 días, que no pasa con otras cosas, con otros tipos de discapacidad, ¿no? Pero bueno, eso es en Cava, en otros lugares imagino que debe ser muy diferente. Eso por un lado. Y después, por otro lado, si ya conoces o alguien de la audiencia conoce algún caso que ya le hayan quitado la pensión por no presentar a tiempo el CUD, o por no obtener el CUD, o por no poder sacarlo, ¿cómo serían esos casos? O sea, ¿cómo se inicia volver a pedir esa pensión no contributiva? Y otra cosa que recién, mientras escuchaba la última intervención, digo, no todas las personas que tenemos certificado de discapacidad o sea, cumplimos con los requisitos para sacar una pensión no contributiva, ¿no? O sea, hacen un informe social muy exhaustivo para darle una pensión no contributiva, y ahora imagino que debe estar mucho más estricto. Digo, creo que no me acuerdo exactamente, pero recuerdo algunos casos en donde si tus progenitores están vivos y tienen una propiedad a su nombre o son propietarios, ya no puedes sacarla. O sea, hay un montón de escalas sociales que miden para otorgar la pensión. Así que bueno, nada, esas preguntas tenía. Bueno, no sé si que me voy a acordar de todas, creo. Si no, dame una, por favor, ayúdame y Sí, sí. ¿no? Yo no conozco hasta el momento a alguien que le haya ya lo hayan citado para eso. También es verdad de que la resolución que un poco viene a querer implementar esto, que es la número 1 del 2026 del Senadís, que fue ya hace muy poquísimo tiempo. Para mí todavía están viendo cómo va a ser todo este proceso de citado, pero bueno, si es que hay alguien entre nuestra audiencia que ya lo hayan citado, la verdad que sería muy bueno, sería genial poder Escuchar. escucharlo Sí. para ver la experiencia. Yo al menos no. Sí he escuchado y he visto, y de hecho hasta he ido, pasó algo muy gracioso, a ver a lo que pasó en la auditoría previa, porque a muchos les llegaban cartas, documentos, en el cual se aludía a un expediente penal en Comodoro Pi, en inmigrante, pero bueno, en Comodoro Pi más que nada. Y me acuerdo que fui yo a Comodoro Pi, que son los tribunales donde está la parte penal y donde mencionaba, y hacían alusión a un expediente, y en el juzgado ese que se decía la carta de documento, habían puesto un cartel muy grande diciendo, nosotros no somos los que estamos pidiendo la justificación de la pensión. Entonces me hizo reír. Bueno, hablé con con el empleado del juzgado y demás, y me dice, no sé por qué pusieron. Me vino una marabunta de gente para preguntar, pero nosotros nunca pedimos ningún tipo de, mandamos carta de documento, ni siquiera están nadie de ahí, así que eso fue, no sé, alguien me parece que con un mal asesoramiento, la verdad que incluyó eso en las cartas de documento, que nada más dio miedo, temor a la gente, pero la verdad que no tenía nada que ver, porque fui yo personalmente a ese juzgado. ¿Qué más era lo que me habías preguntado? Disculpa. No, y en el caso de que, bueno, igual si no pasó, quizás todavía no está implementado, ¿cómo va a ser? Pero digo, la persona que no pueda sacar su CUD, si en la resolución dice algo, bueno, persona que recibe pensión no contributiva y no acceda a su certificado único de discapacidad, que va a pasar en muchos casos, sobre todo con las discapacidades viscerales, probablemente a muchas personas no le den el CUD. Si hay algo que ya se sabe qué va a pasar, bueno, te la sacan y listo. Te dan una prórroga de tiempo hasta que puedas volver a pedir el CUD. No está claro, no está Ok. claro en la norma, me parece por dos cuestiones.
sinceramente. Primero porque yo creo que en realidad cuando se hizo la norma, y eso así como me parece que es una norma, toda norma que legisle específicamente la posibilidad de dar un mejor beneficio o derecho a un público hipervulnerable como es el colectivo de la discapacidad, me parece que es un avance significativo. Pero esa parte en particular me parece que no fue lo más feliz o adecuado en lo que es la norma. Entonces, también yo creo que se sabe que en realidad hay mucha gente que tiene y no tiene, que tiene pensión y no tiene CUD y no necesariamente no significa que no lo necesita. Entonces me parece que por eso no está claro en esta situación, ¿no? Eso me parece que es algo que lo vamos a ver en el corto tiempo seguramente, pero no tan corto, en lo inmediato de este año, creo, los próximos meses. Y seguramente va a ser objeto de otra charla que vamos a poder realizar aquí con todos. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora la voz la tiene, la mano la levantó Marita Jodak. Marita, estás muteada, Marita. Estás muteada. Ahí. Perdón. Buenas Ahí noches. estamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Buenas. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a nuestro tema de la hemofilia, ¿no? Uh-huh. ¿Sí o sí es obligatorio tener el CUD para la medicación? Porque muchas obras sociales te presionan con ese tema. ¿Podés decirnos si es obligatorio? Cómo no, Marita. Bueno, Gracias, Marita Lucas. es la presidenta de la Fundación de la Hemofilia de Mar del Plata, que lidera una comunidad increíblemente grande de todo lo que es la costa y mucho más, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, mucho más. Ella aparte es una gran líder y activista a nivel nacional e Qué internacional. bueno también. conocerte, Marita. La verdad que sí, es una gran... Bueno, y aparte es una muy conocida amiga de Florencia, también por lo que tengo entendido. Con respecto a lo que es la parte específica de lo que es hemofilia, como es una enfermedad, está categorizada dentro de las enfermedades poco frecuentes, que bueno, justamente hace poquito Alapa hizo esa extraordinaria exposición en la facultad, en la ciudad universitaria. Dentro de lo que es la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, hay varias enfermedades que ya están nomencladas con un registro específico, dentro de las cuales está la hemofilia, en que da la obligatoriedad de que sean cubiertas en el plan médico obligatorio la medicación, tenga o no tenga el certificado único de discapacidad. No tiene por qué tenerlo. Lo que pasa que también es cierto, digo, que trato de decir todo, ¿no? Que en los hechos es complejo. Es verdad de que hay algunas obras sociales que si tienen el certificado de discapacidad son mucho más proclives a no generar tantos inconvenientes a las personas que sufrimos esa patología. Yo tengo hemofilia también, además de estar, o sea, lo vivo. Pero en principio la normativa menciona que no es obligatorio tener el CUD para poder tener tener la cobertura adecuada y completa de la medicación. Pero también está eso, y también está todo lo que va un poco como adherido a esa cuestión, ¿no? Porque el paciente que tiene hemofilia generalmente tiene artropatías o dificultades en las articulaciones, y para movilizarse muchas veces es complejo, y no solamente estamos hablando de eso, sino también vamos a suponer en niños que dependen pura y exclusivamente, también en adultos, ¿no? Porque también puede ser que dependan de un acompañante, y el tema del costo que eso genera y el acompañamiento hacen a veces eso también muy complejo de poder sostener un tratamiento adecuado si no se tienen estos apoyos necesarios, ¿no? Eso quiero dejarlo en claro también. Pero actualmente, para tener, hasta el 2008 no,
pero actualmente para tener un certificado de discapacidad, en el ámbito particular de la hemofilia, son las secuelas discapacitantes lo que certifican. Eso es algo de tener. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, Lucas. Eso es importantísimo, porque considero que siempre te lo digo, que las madres que recién empiezan con la patología, los niños no tienen ninguna atrofia ni nada, pero sí lo necesitan para un montón de situaciones. Yo creo que es necesario el Q tanto para los niños como para las personas adultas que ya tienen algún problema, ¿no? Así Totalmente, que, gracias. y tenés toda la razón. Muchas Gracias. gracias, Lucas. Muy Gracias. buena tu charla. Gracias. Bueno, Joana Tricarico tenía la mano levantada. Hola. No puedo. Ahí. A ver si se ve. Bueno, no sé si pude prender la cámara. Mi consulta es la No te siguiente. vemos, pero te escuchamos. Ahí va, ahí se ve. Ah, Mi consulta es la siguiente. Tengo un caso particular. Mi sobrino tiene síndrome de Silver-Russell. La mamá no le había tramitado el CUD, pero le tramitó la pensión no contributiva. Él ahora, en julio, cumple 18. En el interín se hizo el CUD, pero nunca lo presentó al ANSES. Entonces está cobrando la pensión no contributiva, pero nunca presentó el CUD. Tiene que hacer el trámite de cero, ¿no? no necesariamente. ¿Cuándo me dijiste, perdón, que no escuché bien, de cuándo hizo el CUD? No, él hizo el CUD hace unos años, pero la pensión no contributiva la tiene desde que es chiquitito. Sí, pero no importa ahí, porque en realidad, más ahora, que por ahí tienen, no sé si, pero ahora todo está integrado en algún punto. Se cruzan los datos, ¿no? Exactamente. Entonces están integrados. De hecho, ahora, si alguien iría a renovar ahora lo que es en el ámbito de la ciudad, por ejemplo, a veces no tanto, pero en el ámbito de la ciudad, ese mismo día que lo otorgan, primero que dan una fotocopia que Ya no, aparece, que parece sí. que no está. Pero ese día aparece ya en Mi Argentina. Entonces, o sea, eso va a ser, eso es parte de eso que mencionaba antes de cuando van en este proceso que están haciendo de migración y transformación de la pensión no contributiva por discapacidad a la pensión no contributiva por protección social, van a meterlo dentro de unos de esos universos de validación, A, B y C. En el A van a estar todo lo que van a decir, bueno, toda esta información ya la tenemos nosotros. Entonces, dentro de nuestros datos aparece ya que tiene el CUD. Entonces, bueno, listo, tiene el CUD y tiene el coso, ya está. Salvo que en algún punto, no, por un error interno, no esté cruzado, ahí Sí. puede llegar a ser que lo citen, pero con simplemente presentar el CUD, ya está. No Pero, Joana, de todas formas, él se puede, o sea, si él tiene Mi Argentina o su mamá tiene Mi Argentina, cuando vos entras a la aplicación donde te dice documentos, documentos, Sí, aparece el CUD. te aparece el CUD, la matrícula, todos los documentos que tengas. Entonces, si está ahí, es que ya está cruzada la información, entonces sí. Los que otorgan la pensión ya lo tienen que saber, ¿viste? Uno no carga en Mi Argentina, te aparece automáticamente. Exactamente. Perfecto, entonces listo, no tiene que hacer nada. Perfecto, no, porque justo cumple 18, justo todo junto. Y, igual, es verdad que a la mayoría de edad es a los 18, pero las obligaciones de mantenimiento de los padres hacia sus hijos persisten hasta los 21. O sea, es como que uno tiene el derecho es mayor de edad en los derechos a partir de los 18, pero en las obligaciones persiste hasta los 21. Por eso muchas de las cuestiones está que a partir de los 22, bueno, uno le pueden dar de baja en la obra social y puede extenderse hasta los 25, si depende de un padre o de alguien, ¿no? Y puede aumentar hasta los 25 o prolongarse si muestra certificado de estudio y no trabajo, demás, ¿no? Eso es algo importante para tener en cuenta. Hay algunas personas, me parece que está bueno comentarlo, que no les aparece automáticamente en Mi Argentina, porque por ahí son certificados viejos. Eso ha pasado y lo he conocido y de hecho he intervenido. Entonces lo que hacen, dicen, bueno, entonces ya está, no, hacen un trámite ahí en ANSES o en Senadís ahora, en el cual presentan el certificado viejo, como que antes daban como un cartón, parecía, primero era un papel moneda, antes era como un cartón,
lo presentan, hace un proceso de digitalización, entonces después le aparecieron como para poder estar. Pero hay muy pocos ahora, pero por ahí hay algunos que dieron de ese tiempo, que le dieron por 10 o por 15 años, y por ahí justamente no están dentro de esa brecha, ¿no? Puede pasar, no es tan usual ahora, pero puede pasar, por eso se lo digo por ahí para algunos que están. Y también es cierto que a veces que no es tan automático, que puede ser que cuando usted habla en Mi Argentina, te piden suscribir servicios. Te ponen agregar servicios, van a ver, y por ahí a veces les aparece esa cuestión, que por ahí si es que si alguno es nuevo y no le aparece el CUD ahí, y tiene el CUD que es digital, pero por ahí dice, ¿pero por qué no me aparece a mí? Vaya a la aplicación donde dice suscribir servicios o agregar servicios y es probable que ahí le vayan a aparecer. También hay que tener en cuenta que si la persona tiene el certificado de discapacidad y dicen, bueno, pero no tengo la pensión, porque eso le da, ¿no? Pero tiene el certificado de discapacidad y tiene la cobertura social del padre, que es otra, que no es incluir salud, ya con el hecho de tener el CUD, el certificado de discapacidad, la cobertura de la obra social es para toda la vida, ¿no? Eso, o sea, en tanto y cuanto no tenga un trabajo formal, que le dé derecho a otro tipo de obra social y demás, pero vamos a suponer que una persona con certificado de discapacidad, sin trabajo formal o alguno de estos como monotributista y demás, por alguna razón en particular, y tiene la cobertura social, la obra social de los padres, mientras persista en esa situación, no le van a quitar la obra social mientras tenga el CUD. Por eso es importante tenerlo actualizado y demás, ¿no? No sé si había... Y mientras el progenitor trabaje en relación de dependencia. Exactamente. Sí, o monotributista también. O ¿no? monotributista también. O sea, mientras tenga obra social su progenitor. Exactamente. Exactamente. Y el tema también ahí va, ¿qué pasa cuando se jubila el progenitor? Porque también eso es algo importante. Re Seguramente importante. si tiene, le van a pasar al PAMI, pero ahí va a perder la pensión. Eso sí es automático, les digo. Porque el PAMI no admite tener una persona que tenga pensión, ¿no? Digo, aviso para que tengan en cuenta, porque hay ya aparte una normativa específica, eso es una... No entendí eso. Vamos a suponer, mamá trabaja y tiene la obra social o SECAC. Estoy diciendo cualquiera, ¿eh? No estoy diciendo cualquiera. Un ejemplo. Un ejemplo. Hijo tiene una discapacidad, tiene CUD y tiene pensión no contributiva. Está en OSECAC por la mamá. Y no usa el incluir salud, nada. Está con la OSECAC con la mamá. Mamá se jubila. Mamá pasa a tener PAMI. Exacto. El hijo puede tener PAMI, pero no va a poder continuar con la pensión no contributiva. Porque automáticamente, eso sí, los datos están muy cruzados ahí, no en todos, pero ahí sí, porque aparte le piden una certificación para darle de alta en el PAMI al hijo, en el cual específicamente no tenga... Pero se queda sin esa ayuda social, no le dan otra. La pensión no contributiva no se la pueden dar. Tiene que elegir. Hay un solo ejemplo que yo conozco de un fallo de una persona que llegó hasta la Corte Suprema después de como 18 años y le dijeron que puede tener la pensión no contributiva, pero como prestación previsional, pero como cobertura social puede tener PAMI. Pero llegó a la Corte Suprema y estuvo 10 millones de años. Si no, claro. Voy a hacer una pregunta. Si yo mañana me muero, esperemos que no. Pero vamos a hacer un ejemplo. Si yo mañana me muero, ¿mi hijo queda con alguna cobertura económica? No. Si tiene certificado de discapacidad. Vos tenés un trabajo formal. Claro. En principio, yo diría que tenés que va a cobrar una pensión. La pensión la pensión derivada por fallecimiento. Ahí está. Y ahí gracias. Con esa pensión va a tener PAMI. Claro. Ahí está, ahí entendí. Gracias.
No, no, Detallitos que los padres a veces pensamos, ¿viste? está perfecto. Yo me saqué ya 2 seguros de vida, así que no. Pero en el caso de que, o sea, si fallece, en este caso, la madre, y el padre sigue vivo, el hijo con discapacidad cobra la pensión por fallecimiento de su madre. Podría llegar a cobrarlo. Podría llegar a cobrarlo. Es una muy buena pregunta, Carolina. Podría Si es llegar a menor- cobrarlo y he visto varios ejemplos de eso. O sea, ¿Y hay si es que, hay menor de que edad? lucharla. Ya, y he visto también, y hay un ejemplo que yo conozco directamente de una persona con discapacidad que fallecieron los 2 padres y cobra la pensión de los 2 padres. Ah, mira, claro. ¿Sabés qué voy a hacer? Le voy a enseñar tu número de teléfono a mi hijo. No, estoy pensando en que en ese caso, ahora, en realidad el hijo no va a cobrar la pensión si uno de los progenitores sigue vivo, el que queda viudo, si están casados, cobra la pensión por fallecimiento de su marido o de su esposa. No es automático, ese es el Ah, tema. Por ¿no? eso, por No, eso, creo que por cobran los eso, dos, si son creo que cobran los dos o no. no, por eso podría cobrarlo directamente el hijo si así lo quiere o demás. Para poder cobrar la pensión derivada por fallecimiento, hay que hacer un trámite en ANSES que lleva unos pasos, y eso luego, una vez que se hace todo, bueno, uno lo puede seguir el trámite por lo que se llama la plataforma de Mi ANSES, y va viendo cómo va pasando, demás, y después, bueno, en base a eso está. Por eso podría no serlo. En principio, en general, lo que pasa es que el otro progenitor generalmente es el que hace el trámite y pasa eso. Pero existe Y recibe la pensión por fallecimiento de su. Ok. Claro. Tenés el micrófono abierto. Ya. Lucas, en el caso que vos hablabas, ¿no? Que hubo jurisprudencia, ¿no? En el caso que vos hablaste del PAMI, ¿no? Es un caso de jurisprudencia. Al tener un caso de jurisprudencia, ¿no se puede seguir al haber un caso? Te digo por derecho. No, sí, bueno, contesto esta pregunta, porque la quiero mucho, Marita. Digo, no, pero a todo, digo, y está Raúl Sí, esperando. no, justo porque coincidía el tema, por Sí, eso sí, obvio, me no, por disculpo, supuesto. No, al contrario. Perfectamente se puede hacer. El tema aquí es que, vuelvo a decir, nuestro sistema judicial en el ámbito nacional se llama lo que es difuso, le dicen, que es por caso. Entonces, todos para poder pedirlo, tiene que uno, caso por caso, ir pidiéndolo, y el fallo que está le aplica a ese caso en particular. Hay algunas excepciones que pueden aplicarle a todo el mundo, pero esos son excepciones muy raras, que no, en otros países se les llaman acciones de clase, acá se les llaman como acciones colectivas, que tienen una serie de requisitos muy fuertes, que empezó un poco, lo último que se vio algo similar fue con el tema del aumento de los prepagas, que fueron de una, que empezó con el italiano en un juzgado federal de San Martín, que paró todos los aumentos en su momento, pero después eso varió, o sea, entonces es muy raro eso. En principio, yo lo puedo pasar ese fallo si quieren para el que le interese y demás, pero digamos que es algo, la tuvo que pelear por muchos años esa persona, y no sé cuánto, la verdad no sé, pero eso es algo muy personal, pero digamos que está bueno como antecedente, pero es un solo antecedente que yo haya conocido que haya dado esa posibilidad. Para poder ser algo firme tiene que ser muchos más, ¿no? Realmente no me animaría a decir, obviamente que si la persona quiere. Pero cobraría el mejor salario, la mejor jubilación de los dos, ¿no? Ejemplo. Mamá estatal, papá bancario. No, pero es que la jubilación, el día de mañana? la pensión, Pensión. la pensión puede cobrar las dos, o sea, puede cobrar la de mamá y la de papá, o sea, si le hace el trámite. O sea, pues es que no. Tienen un límite, sí, pero el límite de la máxima, que hoy creo que está en mano 1.800.000, porque hay máxima también.
Perfecto, gracias. Me sacaste No, todas las dudas. Gracias. me alegro, me La alegro. verdad que sí, gracias, Lucas. No, Raúl Armando Pereira, Hola, ¿me escuchan? escucho, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Quieres una consulta? Dos cositas nomás, cortitas nomás. Yo tengo la pensión, digamos que era no contributiva. No sé si será siguiendo diciendo el mismo nombre. Estoy escuchando algo que estaban diciendo. Y también tengo ese tipo de capacidad. En este caso, la obra social, yo tengo PAMI, voy a continuar nomás con PAMI, ¿verdad? Eso no. Sí, sí, vas a continuar nomás con PAMI en eso, pero lo que pasa es que en tu caso vos tenés el CUD y PAMI hace muchos años, ¿verdad? Del 94. Uf. Efectivamente. Eso es algo bueno. Gracias por hacer esta pregunta, Raúl. Me parece que es importante para que también comentarle al público también que está, que hubo un momento, incluir saludo, profe, no tiene tantos años como por ahí uno pensaría. Hubo un momento en el cual antes todos tenían PAMI directamente. Todo el que tuviera pensión tenía PAMI directamente. Como acá Raúl, ¿no? En un momento determinado, hace un par de años, cuando se creó el profe, Incluir Salud, ahora cómo se llama, le dieron la posibilidad de decir a todos los que tenían pensión si se querían quedar en PAMI, en ese momento el PAMI no estaba muy bien, o querían pasarse al Incluir Salud. Qué bueno los que se quedaron en PAMI. Bueno, exactamente. Esa es la mejor respuesta para dar, Carolina. Hubo mucha gente que se quedó en PAM igual, y hubo mucha gente que prefirió que no, que pasase al profe o a Incluir Salud. Y todos los que entraron con pensión después de esa fecha, ahí sí, a ellos sí se quedaron con Incluir Salud automáticamente, ¿no? Se les daba. Pero los que hubo algunos que tuvieron la opción, como Raúl, pero por el hecho que lo tenían anterior, ¿no? Claro. Tiene la mano levantada Oscar Canje. Sí, al respecto a lo que preguntaba la mamá sobre el tema de, voy a exponer mi caso. En el caso mío, yo cobro la jubilación y la pensión de mis padres y de mi madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, ¿vos te acuerdas, Lucas, las pensiones las 405? ¿Sí? Bien. A mí a los 18 años me jubilan con esa pensión no contributiva. Y cuando fallece primero mi padre, eh, mm, quiero hacer los trámites en ANSET y todavía no se podía. Cuando fallece mi madre, ahí sí se conmutan las dos jubilaciones, me las pasan a mí y automáticamente me dan de baja la 405, o sea, la pensión no contributiva. Entonces, eso es lo que se puede, y obviamente que son las dos mínimas, ¿no? Entonces, eso es también como para reforzarte un poco la pregunta que hacía la mamá. Pero si en el caso de tener una pensión no contributiva y fallece alguno de los padres, sí, siempre y cuando el padre esté a cargo del niño, se le pasa la jubilación. Hasta ahí es lo que sé. Así que bueno, muchas gracias, Luquita. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Oscar. Como siempre, también Oscar es un líder muy activo de toda la provincia de Mendoza. Realmente Sí. tiene un grupo de pacientes muy importante, tanto también escriben pacientes nacionales e internacionales, así que muchas gracias por estar. Si no hay ninguna mano levantada, paso a ver lo del chat, porque sé que están, sí, claro, hay algunos que dicen, sí, ya desde el 2005 ya estaban en profe. Te consulto, hace un año murió mi mamá, mi hermano, y quedó mi hermano con discapacidad que cobra la pensión no contributiva. Cuando quise pasarlo a PAMI me dijeron que él perdería su pensión para poder cobrar a mi mamá, efectivamente, porque no se pueden cobrar dos tipos de pensiones.
o es una o es la otra, no es acumulativa en este caso, porque él la tiene como la pensión no contributiva. Una cosa es las pensiones de papá, la pensión de papá y la pensión de mamá. Y otra cosa es él con la pensión no contributiva y la pensión de la mamá. Ahí sí no es compatible, porque no puede tener dos pensiones derivadas de pensiones. O sea, uno tiene que pensar que en realidad las pensiones por fallecimiento, parece un trabalengua, ¿no? Las pensiones por fallecimiento es porque eran jubilaciones. Como eran jubilaciones que se transforman en pensiones, ahí te permiten acumular. Pero lo que ya es pensión no la podés con otra. De hecho, hay personas que están jubiladas y tienen pensión, como un poco como dijo Oscar, y también es cierto un poco como dijo Oscar que pensemos que el sistema previsional es muy amplio. No solamente las pensiones no contributivas existen, también están las pensiones no contributivas a la vejez, a la madre de más de 7 Más de 7 hijos. hijos. También hay pensiones que las otorga el Congreso directamente, que tienen otros montos, tipo como generalmente lo llama como pensión graciable, pero que no están. O sea, hay distintas cuestiones que están en el medio, ¿no? O sea que eso sí, lamentablemente, IPAMI expresamente tiene una normativa interna que menciona que no puede tener pensión contributiva IPAMI. O sea, eso es algo muy particular de PAMI, por eso la verdad que nada, es una cuestión que está ahí, ¿no? Ahí, Lucas, pero en ese caso, la persona, no, o sea, entre seguir con su pensión no contributiva e incluir salud y tener la pensión por fallecimiento de su mamá y tener PAMI por tener esa pensión por fallecimiento, siempre convendría esa, ¿no? ¿O no? es una decisión muy personal. Mirá, yo Porque no. los montos o sea, de lo que ingresa económicamente deben ser similares y en realidad teniendo PAMI entiendo que tenés mejores prestaciones que incluir salud. Yo entiendo que sí, pero es una decisión muy personal. Me ha pasado, me han consultado y han decidido cosas muy diversas las personas, la verdad, en ambos casos. Claro. La verdad que uno le dice, porque a veces ya de por sí el hecho de que, ¿y quién me hace el trámite? Está bien, Claro, sí, me sí. conviene esto, me conviene por ahí más PAMI seguro. Y mientras tanto, en el transcurso de que me habilitan uno y lo otro, ¿cómo obtengo yo los medicamentos o la cobertura que necesito? Claro. Entonces ahí yo entiendo de que lamentablemente como no es algo automático, que uno va, eso, y que a veces hay personas que no tienen una contención social o familiar que pueda sostener en ese momento el apoyo necesario, he visto de que nada, terminan diciendo, no, yo prefiero quedarme así como estoy porque bueno, estoy complicado, pero no podría estar 2 meses, no podría estar un mes sin un sostén de la Claro. cobertura, ¿no? Pero sí, para el que puede, creo que actualmente parecería mejor. Aunque también es importante destacar que Incluir Salud es un programa nacional, pero no lo es también. Hay una combinación, porque es un programa nacional de ejecución provincial. ¿Qué significa esto? Que dice, yo Incluir Salud y el Senadís, la actual Secretaría Nacional de Discapacidad, soy el órgano rector. Pero en realidad Nación hace un contrato con cada provincia en el cual Nación le da la plata a esa provincia y la provincia se obliga a ejecutar ese servicio. Por eso el Incluir Salud es muy distinto a veces en una provincia que en la otra. A mí me dicen, pero a mí en Córdoba me están dando muy mal porque no me dan esto, y a veces por patología, ¿no? Digo, pero a mí en Neuquén me está viniendo fantástico. Yo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, me funciona, y en la provincia me dice, es un desastre. Digo, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, es más, si el Incluir Salud no cumple y uno termina yendo, en el peor de los casos, hacia un amparo de salud, como se llama comúnmente, y uno tiene la cobertura social Incluir Salud,
no va a litigar o no le va a hacer juicio a la nación. Va a tener que ir al Poder Judicial de la provincia, necesariamente, porque de hecho ya hay un fallo de la Corte Suprema del año 2005 que dice, no vengan a nación, no vengan a mí. Ustedes tienen que ir, como esto de ejecución provincial, el que se obligó fue la provincia. Y solo si la provincia demuestra a ustedes que la nación no le pagó lo que le tenía que pagar, ahí recién pueden venir, con lo cual es muy difícil porque también qué provincia va a querer decir, no, no me pagaron, por eso yo no cumplí, tiene que estar en contra de acuerdo al momento político. Buenos Aires. Vamos a suponer, claro, es complejo de que se dé, se puede dar, pero es complejo, ¿no? Consulta, mi mamá fallece, ¿puedo cobrar yo su jubilación por ser mamá con una hija discapacitada o puedo hacer ese trámite porque yo no puedo jubilarme, debo poner 5 millones para jubilarme porque solo cubrió 14 años mi trabajo? En realidad, en principio, si vos no sos la persona con discapacidad, en principio, en el régimen general, no cobrás la pensión en forma directa. Hay algunas personas que sí y otras que no, ¿no? O sea, hay todo un tema. Pero hay que ver tu caso, porque te tendría que hacer un montón de preguntas personales que por ahí no es el momento, pero si querés después lo charlamos, me mandás un mensaje y lo vamos viendo. Pero sí entiendo que lamentablemente como se terminó la moratoria, si no te has podido jubilar antes, habría que ver, podés comprar, como decís vos, no sé si 5 millones, pero habría que ver por los trabajos y demás, ¿no? Yo escuché también que las abuelas a veces se hacen cargo de los nietos, y ahí sí, ¿no? Sí, bueno, pero eso es por ahí otro caso. Esto en particular está diciendo como que la abuela falleció, tendría que estar viva la abuela para poder hacerse cargo del nieto. La abuela falleció, la hija estima necesario cobrar la pensión, pero porque la hija tiene a su vez otra hija con discapacidad. Entonces ahí está Claro. ahí está muy difícil la situación. Por eso digo, habría que ver con flexibilizando o forzando en algún punto la interpretación si es que existiría alguna posibilidad o a veces si existen cuestiones parciales. O si no, también me permito comentar esto, que es algo poco común o que no se dice, y que estoy seguro que cuando lo comento no, muchos me empiezan a preguntar. No sé si saben lo que se llama lo que es la denuncia Z. ¿Alguno sabe lo que es la denuncia Z? No, yo no. Ni idea. La denuncia Z es, ¿qué pasa cuando yo trabajé muchos años en algún lugar? A veces trabajé registrado, a veces no, pero cuando me fijo en ANSES, veo que no está registrado que yo trabajé en tal lugar tantos años, ¿no? Entonces digo, pero yo trabajé y no me registraron, no sé. Cuando voy, ¿qué pasa? Hago lo que llama, esto es personal, se hace lo que llama una denuncia Z. Muchas gracias, la doctora Sebastiana, que es la especialista y la jefa de servicio de hematología del Hospital San Martín de La Plata, una excelente persona y profesional. Muchas gracias, hasta luego. Qué Gracias genia, gracias por estar. realmente. Y Gracias, un beso grande a todos, excelente. Nos veremos. nos Hasta Un vemos. pronto. abrazo. Gracias. La verdad que estoy muy contento de todas las personas grandes profesionales y no solo profesionales, sino también de calidad humana. Esta denuncia Z se hace ante la ANSES, puede hacer, o ante ARCA, también más que nada, a lo que es el ente recaudador. ¿Y qué hacen? Hacen toda una averiguación para ver si efectivamente estuvo o no estuvo. Si depende de esa averiguación, se hace una resolución, un acto administrativo, que se puede recurrir o no, pero vamos a suponer que determina ARCA que efectivamente yo dije que había trabajado
no sé, 10 años y ARCA me dice, no, sí, nosotros de lo que vemos por otros registros y otras cosas más, detectamos que trabajó 8, los otros 2 no sabemos, pero estos 8 sí. Bueno, con eso, con esa resolución, si bien no es obligatoria, pero lo que sí está haciendo ANSES que dicen, bueno, bárbaro, no te los pagaron, te lo tendrían que haber pagado y no te lo registraron. Pero aunque no te lo han registrado y aunque no es obligatorio en principio, la ANSES te está diciendo, bueno, como ARCA te reconoció esos 8 años, yo te los reconozco para la jubilación también. Eso es un golazo. A mí que en la temática del Mundial es un golazo de media cancha y con el arquero dado vuelta, digo yo, porque si uno tenía, vamos a suponer que unos 20 años o unos 22 años, en este ejemplo en particular, y le faltaba 8 para cumplir los 30 años de aporte y justo se lo logran reconocer, puede jubilarse. Y en todo caso, aunque no le alcance en otro supuesto, se acerca mucho más a la posibilidad de jubilarse y bueno, y tener PAMI eventualmente, ¿no? Digo, esto se llama denuncia Z, lo pueden hacer, tiene todo un procedimiento, y si es que eventualmente se da que le reconocen una determinada cantidad por la situación, no es obligatorio, pero lo que está haciendo ahora ANSES es que reconoce esos mismos periodos que reconoce ARCA, se los reconoce como aportes aunque no estén pagados. Así que en el caso sería lo mismo. Es un dato para que lo puedan saber, ¿no? Y vas justamente... Y es gratis aparte, ¿no? O sea, esto es todo un trámite administrativo que es gratis. Ustedes llenan el formulario y ya está. Digo, todas las averiguaciones internas también, eso me parece. Y no necesitan ni abogado ni nada. O sea, eso es Qué algo, bueno. bueno, para que lo sepan. No sé si me está quedando alguna pregunta. Yo creo que, no sé, porque son muchos, pido disculpas. Sos muy claro, Lucas, la verdad. Vamos a hacer más charlas de este tipo. Muy claro, muchísimas La gracias. verdad que precioso, no, fue genial. Bueno, muchas gracias. Sí, muy bueno. Luquita, Muchas yo me tengo que retirar, Luca. Muchas gracias, muchos cariños a todos los participantes y bueno, sigamos trabajando en esto e informándonos junto a Lucas, que es un genio. Así que mis saludos desde acá, desde la provincia de Mendoza. Que estén muy bien y que tengan buenas noches. Un Gracias, Luca. abrazo. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias. Bueno, en la última que veo que ahí está, bueno, y una pensión. Si me compro un vehículo, me quitan la pensión. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué sentido? Hay una línea de criterios que dicen específicamente cuáles son los criterios que se entienden de cuándo excede los bienes que uno tiene como criterio para poder dar de baja la pensión. Que hasta hace poco, ahora eso se va modificando, pero era, no sé, si uno tenía un auto, un vehículo menor a una antigüedad de 10 años, o más de una propiedad a su nombre o demás, ahí sí, pero eso son una cantidad de lineamientos que está bueno que si quieren lo podemos charlar y demás, y lo ampliamos en otro momento, pero por supuesto está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Levantó la mano Diego Sosa. Hola Lucas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. No, simplemente, no, súper claro todo la exposición. No, sabes que recordaba algo en particular, digamos, nosotros, o sea, yo soy paciente con hemofilia y recuerdo haber ido, ¿te acordás que hemos ido a hablar personalmente con la Secretaría en su momento, la Secretaría de Discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires? Y obviamente, nada, las fuentes son sumamente importantes y súper claras cuando podemos ser muchos y obviamente ir a preguntar a las fuentes también, ¿no? Digamos, eso está súper interesante. El recorrido que en algún momento hicimos, en un momento hicimos una reunión con la Secretaría de Salud de Discapacidad de Buenos Aires y también hablamos en ese momento con el director de Andis,
que bueno, ahora cambió a nombre de Secretaría. Pero sí recuerdo esto que, digamos, con respecto a las patologías en particular, perdón, y después tuvimos directamente con los que emitían el certificado de discapacidad, una reunión muy técnica que hablamos con respecto a la patología, con hemofilia específicamente, que era muy difícil, digamos, demostrar, o sea, ellos, o sea, necesitamos demostrar discapacidad siempre, ¿no? Cuando se trata de cosas, y la verdad que es sumamente, es muy difícil, ¿no? Generar esto, es decir, demostrar algo que a veces es fácil y está a simple vista. Y recuerdo que en ese momento nos había dicho que había solamente una patología que era directamente, que estaba relacionada con eso. O sea, tenías la patología y directamente automáticamente tenías el certificado de discapacidad. Ese es un trabajo que lo hizo esa asociación y que lo pudo establecer a través de una ley. Pero es muy difícil, con respecto a nosotros, particularmente con hemofilia, que le remarcábamos esto, que con respecto a el diagnóstico temprano y que con la necesidad de nosotros de que tengan acceso al tratamiento, que era lo que nosotros más nos preocupaba en ese momento, y bueno, pero bueno, es sumamente dificultoso todo ese trayecto, ¿no? El trayecto de sacar el certificado de discapacidad, y que está buenísimo tener estos espacios como para poder formar redes y nada, súper valioso como para poder comentar y nada, simplemente quería agradecerla esto, y que obviamente lo de Lucas, porque es amigo y compañero de la Fundación de Hemofilia y el Comité de Adultos, obviamente. La patología es fibrosis quística, ¿no? Sí, exactamente. Ah. Esa era la única patología que te dan certificado de discapacidad por esa patología. Nosotros en ese Por momento la ley de fibrosis quística. Exactamente. Nosotros habíamos dicho, mirá, tenemos estos casos. Tenemos hemofilia, nosotros las artropatías aparecen obviamente con la edad, o sea, cuando somos más adultos, pero obviamente cuando nosotros tenemos un episodio hemorrágico, por ejemplo, es difícil en ese momento, o sea, es difícil convivir con estas cuestiones, porque perdés escolaridad, perdés laburo, perdés días, y es una carga de enfermedad súper importante y que es difícil de demostrar cuando estás sano, o sea, cuando estás en periodo sin la patología aguda. Eso es lo que le habíamos, ¿no? Claro. exactamente, eso le habíamos planteado en su momento. Y por suerte, la que nos atendió en ese momento, una médica súper amable, que era pediatra, con un montón de años en experiencia de discapacidad, pero sí nos había planteado esto de, bueno, que la única patología era fibrosis quística, que se daba por eso, pero que, nada, que estaban las puertas abiertas como para poder dialogar, que ahí en ese momento nos dijo, ¿por qué no hablan con Andy como para poder plantear específicamente la patología, digamos, de poder hablar directamente de la patología y explicarle, porque, digamos, nosotros somos los que tenemos la información, los que padecemos la patología, y somos los que podemos plantearle a Andy cuáles son esas dificultades que nosotros tenemos como persona en el día a día. Pero bueno, en ese momento nos dijeron, bueno, vayan a hablar con Andy, y en ese momento cambió después el Andy, y bueno, ahora estamos en otro momento para dialogar, pero no, era simplemente eso, y nosotros me acuerdo que al secretario de Andy le habíamos dicho, hablamos de las cuestiones de las pensiones, pero nada, en ese momento no era su tema, nos quería mostrar básicamente el salón oval el salón presidencial que tienen ahí, que era una réplica del salón presidencial, y nada, no nos dio mucha buena. Pero gracias. Bueno, Diego es médico, también es un médico generalista, además de ser una persona, un gran líder activo de toda su comunidad, pero me parece que es importante, un médico que ayuda muchísimo y nos acompaña para todas las cosas, y es el representante del comité de adultos en lo que es la Fundación de la Hemofilia.
algo, la verdad Bien. que por eso. Justamente en la fibrosis quística, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la persona que está a cargo de la Junta de Evaluación que emite los certificados de discapacidad es la doctora Liliana Licciardi, una médica también muy accesible, y la que está a cargo de lo que vendría a ser la Dirección Nacional de Política de Salud, parecido a lo que vendría a ser el COPIDIS, la doctora Ana María Pérez Bou, también ambas sumamente accesibles, humanas, cálidas, que podemos llegar a ver de armar alguna charla en algún momento, son muy cálidas para poder darlo. Sí. Hay una pregunta de Alianza Lisosomal para ir Sí. cerrando, no sé, digo, si les parece. Yo no quiero dejar a nadie, sinceramente, les repito, pueden escribirnos, pueden a los mails, tanto a Carolina como a mí, la verdad que en eso están plenos, o sea, no quiero dejar ninguna pregunta sin cerrar, yo no tengo ningún problema en responder y todo, ahí de vuelta lo voy a igual a repetir, los datos. Creo que está la pregunta de Alianza Lisosomal Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Lucas, encantada, y la verdad que te felicito porque muy importante e interesante todos los temas que trataste. Nos desagota un montón de dudas y preguntas que también a nosotros nos pasan y también los pacientes están como en la nube, ¿no? Porque hay muchos cambios, muchas cosas que no se saben, que en cada provincia se vive de una manera distinta y que en cada renovación la gente tiene miles de dificultades y trabas. Ahora yo en el grupo acabo de leer algo que uno de nuestros compañeros había puesto, a donde para hacer el CUD se va a eliminar el CMO, el certificado médico obligatorio. La pregunta es la siguiente: uno de los pacientes, de los tantos pacientes de patologías que Alianza Lisosomal representa, en este caso yo, son con enfermedades con discapacidad visceral. Así que imagínate que las trabas son muchas. Dos de estas patologías no son visibles muchas veces. Y ahí está el problema cuando la persona quiere ir a renovarlo o a sacarlo por primera vez el certificado de discapacidad. Uno de los pacientes en cuestión, que les voy a dar un ejemplo, es un encargado de un edificio a donde todas las características que tiene por su patología le dificultan y cada vez más para hacer su trabajo y su vida diaria. Y ya es la tercera vez que va, que le están dando una prórroga para que vuelva a ir. Ahora va a ir por tercera vez. Wow. A donde la discapacidad es visceral y lo que tiene y lo que dice la médica y lo que él dice que tiene es típicamente del libro, que son las características que el pobre hombre está sufriendo, y eso que es un muchacho joven, Y no puedes inventar otra cosa, ¿entendés? Ni la médica ni él, porque es lo que realmente le pasa. Y ahora le dijeron que vaya en abril, no me acuerdo con qué fecha, y que va a inventar algo la doctora para que se lo puedan otorgar, no puede. Y él tampoco va a poder inventar otra cosa. Entonces decime vos, ¿qué es lo que tiene que hacer esta persona? Obvio que la respuesta no la tenés, pero así como él, a mucha gente le pasa que tiene una discapacidad visceral. Porque al no verse, vos la ves a la persona y parece una persona medianamente común a cualquier otra, y sin embargo, su día se le dificulta cada día muchísimo más, pobre. Y es un muchacho que no llega a los 40 años, Bueno, pasa a diario eso que dice ella. Sí, por eso lo digo, Joana, porque yo sé que a muchísimas personas les pasa. O por ejemplo, con nenes chiquitos también. Claro. Sí, con Nunan pasa que por más que tengan el examen genético, como no tienen secuelas. Claro. El otro día me contó una chica con síndrome de Hirschsprung, no me sale el nombre. Hirschsprung, sí. Bueno, de Hirschsprung, que porque la nena no tenía la bolsa de ostomía, no le querían dar el de lo que tiene. No tienen toda la vida para hidratarse porque tiene medio intestino. Y no, increíble. Le das Perdón, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Porque no escuché bien. No, acá se me entrecortó, me parece. Alejandra. Alejandra. ¿A mí? Sí. ¿La enfermedad? Fabri. No, vos. ¿No? Yo Alejandra Tornero. Bueno, un gusto, Alejandra. Igualmente. Para que justo en ese momento, creo que cuando dijiste se me entrecortó, por eso.
Alejandra, te cuento, mirá, no tengo la respuesta y a la vez sí. A ver, ¿por qué? Lo que decís es algo muy, muy lógico y muy común, de hecho, que pasa, como bien mencionás. De hecho, bueno, la hemofilia estaba acá antes, te lo daban el certificado de discapacidad por visceral. Claro. En su momento. Después cuando cambió, que no daban por hemofilia en sí, generalmente lo que se otorga es por las secuelas que son generalmente vinculadas a lo motor, entonces son las generalmente por las alternativas y más. En el caso específico que mencionás, todas las certificaciones y los pasos en particular, y qué es lo que tiene que tener y qué no, obligatoriamente para poder certificar, está basado en determinados criterios que ya están normados. Entonces, obviamente que no me acuerdo, pero sí los busco y los puedo pasar. Entonces, si la persona tiene determinada patología y va a pedir por la visceral y cumple con todo el baremo y las cuestiones en particular específicas que menciona la normativa de cuáles son esos consensos que tiene que tener, esos síntomas, signos, demás, para darlo, no pueden decirle que no. ¿Por qué? Porque ya está prenormado eso. O sea, dice, bueno, es como, no sé, si en la parte, para decir algo, en la parte motriz, dice, bueno, si tiene la placa, la resonancia y el informe médico, se otorga el certificado, ¿no? Vamos a decir, para dar un ejemplo cualquiera. Esto está básicamente similar. Entonces, yo lo que diría es que si la persona por ahí, depende de la patología, trataría de conversar con el médico tratante, de ver esos criterios que menciona la normativa para ser bien preciso, cosa de que diga, mirá, cuando voy allá digo, esto está certificado por el médico tratante, estos son los criterios básicos que mencionan para otorgar o no otorgar y todos están cumplidos. Entonces, antes de decírselo antes que diga algo, cosa de que diga, ¿usted estaría en contra de lo que dice específicamente normado la normativa? Bueno, es una pregunta cerrada. Obvio, sí, ya sé. Entonces, Lucas, esto que traes, en realidad imagino que lo que estamos hablando es de la clasificación internacional de funcional, las normas CIF, que son con las que se certifica ahora el certificado de discapacidad hace, yo creo que más de 10 años que se implementó esta norma, antes era otra, y a partir de esa clasificación internacional de funcionalidad, en realidad perjudicó a muchos pacientes, porque antes se hacía mucho más hincapié en cómo eran las consecuencias de la patología. Y yo me acuerdo, yo pasé, digamos, mi certificación por las dos normas, la norma anterior, que no me acuerdo cómo se llama, y después renové el certificado con las normas CIF, la Clasificación Internacional de Funcionalidad. Y me acuerdo que la médica de la Junta me dijo, en realidad yo te lo estoy renovando justamente y te lo estoy otorgando nuevamente porque es una renovación. Si fuera un certificado de primera vez, por estas nuevas normas de clasificación internacional de funcionalidad, vos no tenés criterio de certificado de discapacidad. ¿Por qué? Porque yo trabajaba, porque, no me acuerdo, vivía sola o no me acuerdo eso, pero se fijan más en la autonomía de la persona y cuánto la discapacita en realidad, cuánto discapacita la patología en sí. Entonces, se toma mucho, no sé, en torno a lo social, si tenés o no. Me acuerdo, las preguntas eran, ¿tiene baño en su casa? O sea, cuestiones que eran de índole social, que hasta aplica más para una pensión no contributiva que para un certificado de discapacidad. Entonces, yo creo que nos perjudicaron mucho las normas CIF y bueno, nada, es como decís vos, tendríamos que poder leer bien cómo va a ser cómo es esa clasificación internacional de funcionalidad para que el médico tenga los argumentos en el resumen de historia clínica que puedan dar cuenta de cuánto se discapacita la persona o cuántas horas no puede trabajar a pesar de que sí lo hace. Es complejo, realmente es complejo, porque bueno, nos están tratando de quitar los derechos, ¿no? Con estas nuevas normas, que hace un montón se certifica con esa norma, pero bueno. No, es que tenés razón, o sea, es
tal cual estaba hablando de eso, por ahí no lo dije con el nombre específicamente técnico, porque No, pero me acordé que se llaman así, bueno, para que las busquemos. Pero está bueno que lo hayas mencionado, la verdad que lo agradezco. No, es está exactamente bueno. Eso, y por eso mencionaba como Lo que hay que tener en cuenta. Porque pasó así, mucha gente se quedó fuera, pero por ahí, en este caso, utilizarlos como ya que están, porque no lo podemos cambiar, utilizarlos ya que le están dando tantas vueltas a esta persona, decir, bueno, con esto no me pueden decir que no. No, tal cual. Y un derecho quita el otro, porque si no le dan el CUD, no le van a dar la medicación que necesita para la enfermedad, porque es lo que le está pidiendo su obra social. Claro. Entonces, imagínate la presión que siente ese muchacho viendo cómo se la están complicando, que hace meses que lo están dando vuelta con esto y no consiguen ni una cosa ni la otra. Pero bueno, les agradezco muchísimo. Mil gracias, Lucas. No, por nada, gracias. Gracias. Bueno, creo que no tenemos, miren, se ha pasado volando el tiempo, ¿no? Van casi 2 horas. ¡Wow! Qué lindo. Me pone muy contento. En un tope creo que éramos 35, ahora estamos 20, ya la verdad que después de 2 horas tener 20 personas es un montón también. Es un montón. Si quieren nos sacamos una foto, si alguno puede prender su cámara, los que la tengan apagada. Sería genial. La subimos en las redes. Por favor, sería genial. Así Encima yo soy medio desastre para hacer vos lo podés hacer, Caro, para Sí, yo estoy haciendo captura de pantalla. Gracias. Si alguien más quiere prender la cámara y ahí hago la captura y se los mando. Gracias. Quiero agradecerles a todos. De verdad que desde que llegamos a Lapa con las mamás estamos, de verdad nos sentimos acompañadas de vuelta. Porque qué bueno, siempre aprendemos un montón, siempre están para responder. La verdad que estamos re contentas con ustedes. Gracias, mil gracias. Gracias, Joy, a ustedes por sumarse y por tanto empuje. Ahí saco la foto, ¿eh? Ahí va, genial, ahí la saqué. Ahora la mando. Gracias, bueno, a todos. Gracias, Lucas. Realmente un genio y bueno, seguimos en contacto por los grupos. Tienen el mail de Lucas, el contacto de Alapa también. Y bueno, seguir luchando, compañeros. Esta charla está grabada, así que se va a grabar, así que después se lo voy a pasar para que cuando lo vean conveniente se pueda compartir y quede como herramienta audiovisual recurso para en el momento lo puedan subir a las redes y demás, o sea, cuando lo vean conveniente. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau. Chao, que estén muy bien todos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.